porque nos recuerda, Señor, tu gran amor, el gran amor que tienes hacia tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos congregas el día de hoy para adorarte, Señor, en espíritu y verdad. Te pedimos, Señor, que a través, Señor, de tu espíritu que mora en nosotros podamos, Señor, hoy adorar y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que están haciendo en nosotros. Queremos orar por cosas espirituales el día de hoy. Queremos tomar este culto, Señor, de adoración para exaltarte, Señor, a través de la oración, reconociendo que la oración no es para el hombre, sino es para ti, Señor. Nos humillamos a nosotros mismos delante de ti en oración, reconociendo tus prioridades, Señor. Dejando a un lado, Señor, nuestras prioridades para hablar, Señor, y orar y pedir conforme a tu prioridad. Padre nuestro que estás en los cielos, altísimo Señor, tú eres el sublime, tú eres, Señor, tú eres el único y sabio Dios, el altísimo, el que tiene control de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Nadie está por encima de ti porque tú eres el altísimo. Tú eres la máxima autoridad del universo porque tú creaste al universo, Señor, y junto con el universo, Señor, creaste al hombre. Tú eres el amo y Señor, Padre nuestro. Siendo tú tan alto, Señor, no concebimos cómo te pudiste relacionar con seres tan bajos como nosotros. Hombres y mujeres que se deleitaban en el pecado, pero sin embargo, por gracia, a través de la obra de Cristo, nos acercaste de tal manera que ahora no solamente tú eres Dios, sino también, Señor, tú eres nuestro Padre. Por eso oramos confiadamente, entramos confiados al trono de gracia para orar como hijos, como familia espiritual tuya, Señor, redimida por la sangre de Cristo, y decir que tú eres nuestro Padre, el Padre de todos nosotros, el Padre espiritual. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, reconocido tu carácter, Señor, como único y extraordinario, Señor. Que reconozcamos el día de hoy un aspecto de tu carácter perfecto, Señor. Que podamos ver tu gloria, tu magnificencia, tu poder, tu justicia. Que podamos, Señor, adorar, Señor, un aspecto de tu carácter a través, Señor, de la alabanza. Que podamos conocer un aspecto de tu carácter, de cómo eres tú, Señor, tu santidad, a través, Señor, de la predicación de tu palabra. Que tu carácter sea puesto, Señor, en el lugar más alto y que deje de ser blasfemado por los hombres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la prioridad, Señor. Ven, que venga tu reino. Ese es tu programa, Señor. Esa es la prioridad, Señor, tuya. Y nosotros oramos con prioridades, abandonando, Señor, nuestro egoísmo de orar por nosotros mismos, por necesidades. Eso, Señor, simple y sencillamente no es trascendental. Debemos de orar, Señor, por todo, pero por lo principal, Señor, es orar por la venida de tu reino, Señor. Venga tu reino y que se haga tu voluntad, Señor, así como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Ven ya, Señor Jesús. Que tu segunda venida, Señor, se presente, que sea evidente, Señor, y que toda la blasfemia que, Señor, que ha levantado los hombres en contra de ti se apague, Señor, y sea aplastada a través de tu justicia, Señor. Y vengas a establecer a esta tierra que es tuya, Señor, tu reino. Un reino de paz, de justicia, un reino, Señor, de verdad, un reino de amor, Señor. Creemos, Señor, porque lo dicen tus escrituras, que vendrás pronto, que vendrás por tu iglesia, Señor, y que establecerás, Señor, tu reino totalmente, Señor, en esta tierra. Gracias, Señor, porque podemos orar por nuestras necesidades. Podemos orar, Señor, y pedirte el pan nuestro de cada día. Señor, suple las necesidades de tu iglesia. Pero, Señor, no pedimos riquezas, ni abundancia, ni abusos. Pedimos lo necesario, Señor, para vivir. Pedimos lo necesario, Señor, para que podamos suplir nuestras necesidades. Y cada día, Señor, ir a ti reconociendo que tú eres el proveedor de nuestra vida.
Si nos dieras abundancia, Señor, y tuviéramos, Señor, almacenado, probablemente, Señor, olvidaríamos, Señor, ir a tu presencia para decir que dependemos de ti. Preferimos, Señor, más que las riquezas, preferimos, Señor, la dependencia de ir todos los días y decirte: Padre, suple nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor. Tú cumplirás, Señor, cada promesa, porque tu palabra lo dice, Señor, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas: la comida, la bebida, el vestido, Señor, el techo, todo será suplido, porque tú, Señor, nos lo darás. Que nosotros seamos, Señor, humildes y reconozcamos, Señor, que lo que tenemos no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestra mano, Señor, sino porque tú has provisto, Señor, nuestra vida y has suplido todas nuestras necesidades. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones nuestro pecado, Señor. Somos pecadores y no hemos dejado, Señor, de serlo. Pero no queremos practicar el pecado, porque eso, Señor, va en contra, Señor, de ti, en contra de tu ley, de tu carácter, en contra de tu persona. Y nosotros no somos opositores, Señor, de tu voluntad, sino nosotros somos amantes de tu voluntad. Y por eso, Señor, si te hemos fallado, perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado, así como nosotros también perdonamos cada vez que una persona viene, Señor, a pedir una disculpa. Nosotros sinceramente, Señor, establecemos el perdón a las personas. Enséñanos a perdonar como tú perdonas. Enséñanos a amar, Señor, como tú amas. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor, Señor, de todo lo material en nuestra vida. Tú eres el proveedor, Señor, del perdón que tanto necesitamos. No podríamos relacionarnos contigo si no hubiera perdón de pecados. Y te damos gracias, Dios, porque entendemos que las prioridades, más allá, Señor, de cosas materiales, más allá de cosas subjetivas, Señor, nuestra prioridad, Señor, es que tú suplas, Señor, nuestra vida material, pero que también suplas nuestra vida espiritual a través del perdón. Gracias, Señor, porque podemos entrar al trono de gracia reconociendo nuestros pecados. Y si reconocemos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Dios. Gracias, porque tú eres un Dios perdonador cuando alguien sinceramente te pide perdón, Señor. Gracias, Señor, porque eres el proveedor de protección en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que sigas cubriendo a esta iglesia. Que tú, Señor, nos apartes, Señor, del mal. Que tú, Señor, nos ayudes. Te pedimos, Señor, que no vengan pruebas a nuestra vida, porque somos tan débiles, somos pecadores, Señor, que tenemos temor de caer, Señor, y deshonrar tu santo nombre. Pero sí, Señor, tú permites pruebas en nuestra vida, porque a veces las pruebas son necesarias para madurar. Te pedimos que en medio de la prueba escuchemos tu voz, te obedezcamos, Señor, y no caigamos en mal. Que el maligno, Señor, no nos haga caer aún en medio de la más tremenda prueba, Señor, en nuestra vida. Así como tú, Señor, en el desierto, que fuiste atacado por el maligno, Señor, y que no caíste, así, Señor, da vigor a tu iglesia espiritual, amor, fidelidad, para que en medio de la prueba, en medio de la tentación, nosotros no hagamos caso al pecado y hagamos caso a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor de nuestra vida. Todo lo material, el perdón y la protección viene de ti, Señor, y por eso te exaltamos, y por eso, Señor, te glorificamos. Toda gloria, honra y alabanza, Señor, sea por los siglos de los siglos al Rey, a nuestro Señor. Vuelve ya, Señor. Queremos verte, queremos estar en ti, queremos, Señor, ver esa plenitud. Pero en el ínter, Señor, de que tú vienes y que se revele, Señor, lo que hemos de ser, nosotros queremos purificarnos, Señor, a nosotros mismos, haciendo, Señor, obras como tú, Señor, las hiciste. Señor, oramos para que tú sigas perfeccionando esta iglesia espiritualmente. Sería maravilloso que llegara más gente a conocer de ti, Señor. Pero, Padre,
lo que te pedimos es que cada uno de los que ya estamos aquí te conozcamos genuinamente, sinceramente. Perfecciona tu iglesia, danos crecimiento, pero sobre todo espiritual a cada uno de nosotros, a cada hombre, a cada mujer, a cada anciano, anciana, niño, niña, joven, hermana. Señor, danos el conocimiento de la verdad para que podamos vivir en la verdad. Perfecciona nuestros imperfectos corazones, Señor. No somos perfectos, pero somos tus hijos, y tú, Señor, nos estás haciendo madurar a través del lavamiento del agua por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás santificando a tu iglesia. Gracias, Señor. Oramos por cosas específicas, Señor, porque toda petición, Señor, debe ser puesta delante de ti. Y si pedimos conforme a tu voluntad, Señor, tú nos oirás. Por eso, Señor, seguimos orando por la vida de Gerardo, Señor, por esta situación adversa, por esta prueba, Señor, tan difícil, esta enfermedad, Señor, por este cáncer, Señor. Pero te damos gracias porque has sustentado a tu hijo, Señor, con tu gracia. Y, Señor, más allá, Señor, de la salud, Señor, que es importante, hay cosas mucho más importantes: tu gracia, tu misericordia, Señor, el perfeccionamiento de los santos, Señor, el saber, Señor, que somos salvos, es mucho más importante que la salud. No queremos ser como aquellos, Señor, que consideran que lo más importante es la salud. No, Señor, lo más importante en la vida de un ser humano es la salvación. Y te damos gracias porque Gerardo es salvo. Te pedimos, Señor, que sigas fortaleciendo su corazón con tu gracia, que haya un sumo gozo en esta prueba tan difícil. Y, Señor, también te pedimos, porque tú eres todopoderoso, Señor, sobre toda enfermedad y dolencia, Señor, que si tú lo quieres, si tú lo deseas, extiendas tu mano para sanar a nuestro hermano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que sigas perfeccionando su corazón. Gracias, Señor, porque podemos orar, y darte gracias, Señor, porque muchos hermanos han estado en situaciones difíciles de COVID, pero tú, Señor, les has ayudado. Tú los has sacado con bien, Señor, de todo eso, y los has perfeccionado a través de esta prueba tan difícil, Señor. Te pedimos que pronto estén con nosotros, para que puedan exaltar tu santo nombre junto con nosotros. Gracias, Dios, porque podemos orar, Señor, por las necesidades específicas. Y piedad, Señor, te pide que tengas misericordia, Señor, de su sobrina Daniela González. Ella está enferma, Señor, está muy delicada, pero te damos gracias sobre todo porque ella está ya en ti, Señor. Es cristiana y tiene lo más grande y maravilloso que necesita un ser humano: la salvación, la comunión, la vida eterna. Gracias, Señor. Te pedimos que tú, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, en ese trato especial que tienes con tus hijos, Señor, extiendas tu mano para que todos estos estudios que le están haciendo, Señor, sean para bien. Te pedimos sobre todo, Señor, que Daniela tenga esa certeza, Señor, de quién es y hacia dónde va, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque podemos en esta mañana, Señor, adorarte a través de la oración, adorarte a través de la alabanza y adorarte a través de lo más sublime, Señor, la predicación de tu palabra. Cantaremos, Señor, en esta mañana tu santo nombre. Admiraremos, Señor, con estos cánticos, Señor, tus atributos, un atributo por lo menos de tu carácter divino. Pero, Señor, permítenos hoy no solamente expresar nuestro amor, Señor, hacia ti a través de la alabanza, sino permítenos hoy escuchar tu voz a través de la predicación de tu palabra. Te damos gracias, te alabamos en esta mañana, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Buenos días, hermanitos, ¿cómo están?
Hermano, ya que te digo con esta oración, te invito, hermano, a adorar y alabar al Señor con la certeza de la salvación, con la certeza de que somos salvos, de que somos perdonados por su gracia. Señor, gracias, Padre, por esa gran bendición, ese favor inmerecido, Señor, ese perdón y esa justificación que tenemos delante del Padre. Gracias, Señor, hoy te alabamos y reconocemos, Padre, que tú mandaste a tu Hijo a morir por todos nosotros. Gracias porque nosotros merecíamos ese castigo y sin embargo la ira de Dios fue sobre el Hijo. Y hoy te alabamos, te cantamos, Señor, y te bendecimos. Y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Y a mi corazón presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Aleluya, 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 mi Rey. Ahora sé, puedo ver, tu gloria no se puede esconder. Ya no soy el que fui, al mirarte cambia todo en mí. Santo es el Señor que reveló su
Aleluya a ti, Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya a aquel que resucitó y nos salvó. Gracias por ese glorioso intercambio, Señor, que es incomprensible a nuestros ojos entender el amor del Padre. Pero hoy venimos agradecidos, Señor, con un corazón realmente agradecido por ese sacrificio, Señor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo,
declarado justo soy en Él. Si no fuera por ti, ¿cómo podríamos cantar esto, Señor? ¿Cómo podríamos entender esto y vivir esto? Gracias, Señor, porque en la cruz tomaste nuestro lugar. No solamente moriste por nosotros, sino viviste la vida santa que no pudimos vivir nosotros. Gracias por ese glorioso intercambio, Señor, porque hoy, Señor, tú nos has dado tu santidad. Tú nos has dado tu espíritu para vivir conforme a la voluntad del Padre. Gracias, Señor, por esas profundas realidades. Que podamos, Señor, entenderlas para vivirlas, para gozarnos en eso. Para que nuestro corazón sea lleno de alegría al saber, Señor, que somos salvos por gracia. No por merecimientos, porque si merecíamos algo era la separación eterna. Pero tú, Señor, tomaste nuestro lugar para ahora tú, Señor, siendo justo, justificarnos, santificarnos y un día, Señor, llegar a ser glorificados. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, permítenos escucharla. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir este mensaje y que podamos, Señor, entenderlo y aplicarlo en nuestra vida el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Cristo por tan bello momento. En el nombre de Cristo, para gloria y honra tuya. Amén. Mateo 24:3. Les pido que abramos la palabra en Mateo 24:3 y demos lectura. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora escucha esto. Y todo esto será principio de dolores. No serán los dolores. No serán los dolores de parto. Serán principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrán los verdaderos dolores, vendrá el fin. Hermanos, estamos ante el último discurso de nuestro Señor Jesucristo. Este famoso e impresionante discurso del Monte de los Olivos es uno de los discursos más impactantes que puede escuchar la humanidad. Es el mensaje, hermanos, hacia la humanidad más impactante que pueda existir. Nos habla del regreso del Rey, nuestro Señor Jesucristo, para establecer de una vez por todas su reino de paz, justicia, santidad y amor en un mundo que es todo lo contrario. La era del hombre acabará. Los hombres dejarán de gobernar con su pecado y vendrá Jesucristo, ya como lo hemos dicho antes, no en modalidad de gracia, sino en modalidad de justicia, para establecer su reino en esta tierra, porque esta tierra, hermanos, es de Jesús,
no es de los hombres, no es de Satanás, es de Jesús. Él la creó y Él la sustenta con el poder de su palabra. Los eventos más espectaculares de la historia están por venir. Lo mejor, hermanos, está por venir. El rey regresará y cumplirá todas las profecías bíblicas acerca de su segunda venida. Hermanos, si todas las profecías del Antiguo Testamento hablaron de la venida del Mesías, del nacimiento del Mesías, y se cumplieron, hermanos, y es difícil establecer cuántas profecías fueron cumplidas en la persona del Señor Jesucristo, en su nacimiento, en su advenimiento como Mesías. Algunos dicen que más de 300, hermano, 300 profecías cumplidas en Jesús, en su nacimiento, advenimiento y su revelación como Mesías. Hermanos, si todo eso se cumplió al pie de la letra, se va a cumplir al pie de la letra la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplirá literalmente. El Rey vino a salvar a pecadores, por lo tanto, así como las profecías de la primera venida se cumplieron totalmente, así de la misma manera se cumplirán todas las profecías que estamos leyendo en este pasaje, en este libro, en la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo. El gran problema de los cristianos es que nada más viven para el hoy y ahora, no tienen esperanza, no han entendido, hermanos, que lo mejor está por venir. Pero no lo vamos a encontrar en esta tierra corrupta, lo vamos a encontrar cuando el Señor regrese y establezca su reino. Entonces, hermanos, seguiremos estudiando, seguiremos predicando esto que hemos llamado los dolores de parto. Este grupo de 6 señales que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El primero que vimos fue el engaño, versículos 4 al 5. Las guerras, versículos 6 al 7. La semana pasada vimos destrucción mundial, versículos 7, 8. Y hoy, si Dios nos lo permite, veremos los otros 3, que es martirio de los creyentes, versículo 9. Deserción y traición, versículos 10 al 13. Predicación mundial del Evangelio, versículo 14. Engaños, lo vimos. Se propagarán falsos cristos, dirán: yo soy el Cristo, he aquí el Cristo. ¿Qué esperan? Ya vine por segunda vez, pero Jesús dice: no se dejen engañar, esos no son verdaderos. El advenimiento mío será más que evidente. No se dejen engañar en esos tiempos de la tribulación. Habrá guerras, la propagación de una guerra mundial sin precedentes en la historia de la humanidad. Más de la mitad de la humanidad será muerta a través de este gran martirio, de esta gran tribulación, mejor dicho. Vimos la semana pasada esa destrucción mundial de versículos 7 a 8, una destrucción del orden natural, sin precedentes, enfermedades, plagas, hambre, sequías, terremotos, catástrofes en el universo. Parecerá que es el fin, pero no. Jesús dice: no es el fin, no lo es. El cuarto punto, o el dolor de parto, o incluso yo le diría contracción, porque todavía no es dolor de parto. Y yo creo que las mujeres entienden muy bien eso, porque primero empezaron las contracciones, cierto dolor, pero los dolores de parto, esos son los más agudos. Estos no son los dolores de parto, son principios antes del dolor de parto, de los dolores de parto. Martirio de los creyentes, versículo 9. Pon tus ojos ahí, por favor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Parece que el Señor les está diciendo a los apóstoles eso. Y a pesar de que es una realidad, hermanos, que ellos sufrieron martirio, a pesar de que es una realidad, hermanos, de que todos fueron ejecutados, no le está hablando a los apóstoles, le está hablando, hermanos, a una generación futura. El Señor Jesucristo está recurriendo, hermanos, a un privilegio literario. ¿Qué quiere decir? Que está hablando, hermanos, como en presente de una realidad futura. Parece que el Señor tiene enfrente a todos esos que estarán en la gran tribulación, pero realmente no, hermanos.
Él está hablando de gente futura, de eventos futuros. Ahora, esa palabra entonces, hermanos, implica una transición a dos graves eventos que va a pasar. Entonces es un, ya iba a decir adverbio, y sí es, pero implica, pon atención, entonces vendrá algo horrible. Entonces os entregarán a tribulación, a padecimientos, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Sabemos, hermanos, que la iglesia cristiana es la iglesia más perseguida a través de los tiempos. Pero esto, hermanos, que va a pasar no se parece en nada a todas las persecuciones que han sufrido los cristianos a través de la historia del cristianismo. No se parece en nada. Sabemos que para el tiempo de la iglesia cristiana, para ese tiempo de la tribulación, la iglesia cristiana ya no estará. Esta palabra, hermanos, no es para nosotros. Nosotros no vamos a ser perseguidos a pesar de que lo somos. No vamos a ser desechados a pesar de que somos desechados. La iglesia cristiana entendemos, hermanos, que va a ser arrebatada, va a venir el rapto. Y esta situación, hermano, pasará con gente que creerá después de que la iglesia sea llevada a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nos encontremos en el cielo con Él. Si tú me preguntas si en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, porque así lo dividen algunos, o algunos le llaman la gran tribulación a todo, en ese periodo de 7 años, o le llaman tribulación a todo ese periodo, mira, no nos peleemos por eso, pero si tú me preguntas si va a haber creyentes en el tiempo de la tribulación, sí los va a haber. Va a haber personas que crean en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esto no es para la iglesia, esto no es para los apóstoles, esto es para personas que van a creer en Jesucristo en medio de la más grande persecución, en medio de la más grande catástrofe mundial. Ahí va a haber personas que creerán en el Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a estar ahí. ¿Cómo sabemos esto? Pues muchos se salvarán por medio de la predicación. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11:3 que vendrán 2 testigos de parte de Dios y ellos ministrarán el evangelio durante un periodo de 3 años y medio. Apocalipsis 11:3. Y estos grandes testigos, estos que llevarán la palabra de Dios, muchos creerán a través del testimonio de estos. ¿Por qué? Porque esa misma humanidad pecadora los va a matar y Cristo, el Señor Dios, los va a resucitar. Y en la resurrección de esos 2 testigos, de esos 2 mártires, y quiero que vayas poniendo tus oídos en esto, testigos. Pero realmente la palabra, hermanos, original en el griego es mártir. ¿Qué quiere decir? Quien dice que es un testigo de Dios, uno que testifica de Jesús, uno que cree en Jesús, es un mártir de Jesús. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, hermanos: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, esté dispuesto a morir por la fe, sea un mártir, entregue su vida por mí y sígame. Hermanos, muchos se dicen testigos de Jehová, pero en el momento de la presión, en el momento de decir, si crees en Jesús, si crees en Dios, te va a costar la vida, esos no van a ser testigos, porque no van a estar dispuestos a ser mártires de Jesús. Cada vez que encuentres la palabra testigo en el Nuevo Testamento, recuerda una cosa: realmente es mártir, estar dispuesto a morir por Cristo. Y estos hombres fueron martirizados, fueron muertos por predicar el evangelio, estos 2 hombres, pero Dios los resucitará y todo el mundo verá la resurrección de estos hombres. Quién sabe, hermanos, si para ese tiempo el internet sea el que propague, pero verán ese milagro y muchos creerán a través del testimonio milagroso de estos hombres que predicaron el evangelio. Apocalipsis 11:3, y Dios los resucitó, muchos creerán. Por eso, hermanos, decimos que en el tiempo de la tribulación habrá creyentes. Esto es una obra de la gracia de Dios, porque a pesar de que la iglesia ya se fue, a pesar de que el Espíritu Santo ha quitado la restricción de pecado, el Espíritu Santo aún sigue evangelizando y muchos creerán, pero esos que creerán serán martirizados, los matarán. Ya los dejé así, ¿verdad?
No se escandalicen. Hermanos, la misma gracia que nos sustenta hoy, sustentará a esos creyentes, a esos hermanos, en el tiempo futuro de la tribulación. Será impresionante. Si para nosotros es difícil vivir en este mundo, para ellos será imposible, pero sin embargo la gracia del Señor los sustentará. Después de 3 años y medio serán resucitados estos hombres. Serán resucitados y llevados al cielo. Y ese milagro en sí hará que más personas sean salvas y den gloria a Dios, al Dios de los cielos. Estos creyentes entonces de la tribulación serán entregados. Y esa expresión, hermanos, en el griego se refiere a un aprendimiento militar, judicial, como si los detuviera la policía, como si los detuviera el ejército. O sea, estos creyentes en la tribulación, estos que creen, serán reprendidos, serán detenidos por las autoridades. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la autoridad política, cultural, religiosa, social, los detendrá a los creyentes. Paradusin, la palabra en griego, me suena como a paradón, pero no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es con un aprendimiento. Esta misma palabra la utiliza el Señor Jesucristo en Mateo 4:12 cuando se refiere a cómo detuvieron a Juan el Bautista para meterlo a la cárcel, Herodes. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que muchos creyentes serán arrestados por autoridades policíacas, militares. Esos creyentes presos serán perseguidos y después de ser detenidos, hermanos, serán torturados hasta quitarles la vida. En el Evangelio de Marcos nos da más información. Te leo Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. O sea, quiere decir que los van a detener, los van a llevar a los concilios, a las sinagogas, y ahí los van a torturar, los van a azotar. Y delante de gobernantes y de reyes os llevarán ¿por qué causa? Por causa de mí, dice Jesús. Por mí. El problema no es con ellos, el problema es conmigo. Por causa de mí, para testimonio a ellos. Entonces los creyentes serán entregados a las autoridades. Cuando hablamos de sinagogas, hermanos, nos referimos a un ámbito judío, porque aquí no hay sinagogas. Bueno, sí, si te vas ahí por Polanco debe de haber, pero aquí no hay sinagogas. El ámbito sí habla de una cuestión judía, una cuestión de persecución de creyentes en Israel, pero también implica, hermanos, una persecución global. Escucha el versículo 9, regreso ahí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, de toda la gente. Una persecución mundial sin precedentes en contra de los creyentes. Serán ejecutados y serán odiados. Ahora ve la expresión en el 9, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Quiere decir continuamente, no van a descansar, continuamente los van a perseguir, continuamente los van a matar, los van a torturar. Eso solamente, hermanos, esa persecución y esa tortura se detendrá. ¿Cuándo? Cuando sean muertos, continuamente. Serán aborrecidos a nivel mundial por toda la gente. Habrá persecuciones y los creyentes tendrán que ocultarse. Mas sin embargo, lo que dice la palabra de Dios es que los encontrarán, los aprenderán y los ejecutarán. Esta persecución tiene un porqué. Y Mateo lo expresa llanamente, así como va. Y fíjate cómo es la palabra de Dios. O sea, cualquiera podría justificar y decir en una pregunta, hermanos, que puede pasar en la mente de todos: ¿por qué Dios permite eso? ¿Que no son creyentes? ¿Que no tendría que salvarlos?
¿Que no tendría que emitir un juicio y evitar el martirio de los creyentes? ¿Por qué Dios permite eso? Mas sin embargo, hermanos, el mismo Señor Jesucristo lo dice llanamente, sin cosméticos, sin ocultar la verdad. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente, de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Por mí. El problema no es con ellos, el problema es conmigo. Es por Cristo que los persiguen. La persecución no estará dirigida contra los creyentes mismos, sino contra Dios, es lo que está diciendo. O sea, no están persiguiendo a los creyentes, están persiguiendo a Dios, porque la humanidad, hermanos, desde que Adán y Eva pecó, lo único que ha hecho es mostrar que odia a Dios, aborrece a Dios, quisieran matar a Dios, pero como a Dios no lo pueden matar porque Dios es Dios, Dios no es el eterno, Dios no muere, entonces van a matar a lo que sí pueden matar, a los creyentes. Dime si no, hermanos, la expresión máxima de odio hacia alguien es matarlo. ¿Sí o no? Ya cuando alguien le desea la muerte a alguien es porque ya lo odia con todo sus entrañas. Pero estos hombres están mostrando, la humanidad está mostrando la realidad. Aunque digan que primero Dios, aunque digan, hermanos, olvídate de eso. Realmente todos los hombres, si no están en Cristo, odian a Dios. Lo odian profundamente. La dureza de los corazones será tan eminente y Dios permitirá el martirio de los creyentes para hacer manifiesto el grado de pecado que tienen los hombres. O sea, Dios estará diciendo, vean, me odian. Oye, probablemente dirán como Saulo de Tarso cuando perseguía a la iglesia, yo cuando te odié, me odiabas porque perseguías a mi iglesia. Y la evidencia más grande, hermanos, de la gran dureza de los corazones es que los hombres odian a su iglesia, odian a su pueblo y lo matan. La gente puede ignorar a Dios, pero no puede matarlo. Podrá ser rebelde contra Dios y negar su existencia, pero eso es imposible, pues Dios no existe porque los hombres crean. Dios es porque simple y sencillamente es. Él es el autosustentante. Yo soy Yahweh. Yo soy. Y no dependo de que tú creas en mí. Simple y sencillamente, yo soy el autoexistente. Y si tú existes, es por mí. Tú no me creaste a mí. Y todavía me quieres matar. Yo que te creé, yo que te hice, yo que te di la vida, todavía vas a cometer la traición más grande que puede existir, que quieres ir en contra de tu creador y no solamente desobedeciéndolo, sino lo quieres matar. Pero ¿por qué dices eso? Porque matas al que cree en mí. Porque lo matas. No sé si has leído Gálatas 6:17, seguramente sí, hermano, hermana. En este versículo Pablo informa acerca de una realidad, hermanos. Dice que en su cuerpo ha recibido las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6:17. Yo recibí las marcas del Señor Jesús. Estos no son estigmas. Esto es que lo apedrearon. Esto es que lo abofetearon. Esto es que lo torturaron. Pero él reconoce, dice, es que eso no era contra mí. Estas pedradas no eran contra mí, eran las pedradas hacia Jesús. Yo recibí las pedradas hacia Jesús. Entonces, cada vez que te den una pedrada por tu fe, cada vez que te maltraten por tu fe, considera que no es hacia ti, sino es hacia Jesús. La gente odia a Jesús y si pudiera matarlo, lo mataron. Pero Él resucitó al tercer día y ya no volverán a matarlo. Él vendrá a ejecutarlos si no se arrepienten.
Recordemos una cosa, hermanos, la iglesia se ha ido. El Espíritu Santo, según Tesalonicenses 2:6, se ha retirado, y lo que ponía una obstrucción a los pecadores se fue liberado. Ahora sí que Dios dijo, ¿saben qué? Son pecadores, yo les quito las prohibiciones, hagan lo que quieran. Y la manifestación más grande del pecado de los hombres es querer matar a Dios. No lo pueden matar, pero matan a los creyentes. En esos tiempos, hermanos, sufrirán mucho nuestros futuros hermanos. La iglesia, hermanos, ha sufrido históricamente 10 sangrientas persecuciones casi por Roma, todas por el Imperio Romano, 10 sangrientas persecuciones, millones de mártires por la fe. Pero sin embargo, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, esto no se comparará, porque hermanos, hoy no te están persiguiendo, ¿sí? O te estás cuidando del de al lado. Llegará un tiempo que todo mundo te perseguirá. Bueno, a ti no, a aquellos hermanos. Para ellos, para aquellos que confiesen a Cristo como Señor y Salvador, no habrá lugar donde esconderse, ni vía de escape. No serán perseguidos y martirizados solamente, hermanos, por los judíos, porque el contexto, muchos dicen, ¿sabes qué? Eso es un contexto judío, las sinagogas. Si tú estás allí en Israel, te van a agarrar y te van a meter a la sinagoga. No, te van a perseguir en todo lugar, y los van a perseguir en todo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por el nombre de Cristo. Hermanos, si a través de la historia bíblica ha sido tremenda la persecución en contra de los cristianos, lee Hechos y te darás cuenta de eso. Nos daremos cuenta por lo que dice el Señor Jesucristo, que esto será atroz, será tremendo, pero considera algo, todo bajo el control de Dios, todo bajo el control de Dios. Recordemos una cosa, hermanos, que en Mateo 24, si nos falta información, tenemos que ir a Apocalipsis, tenemos que ir a Daniel, al libro de Daniel, pero en Apocalipsis tenemos, hermanos, el testimonio de martirizados, de santos. Estos santos, hermanos, martirizados que están delante de la presencia de Dios, no son la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es previamente, hermano, raptada. Y la iglesia no fue martirizada, todos. No fuimos martirizados, pero estos sí fueron martirizados. Estos no llegaron a Cristo por muerte natural o por una enfermedad. Estos llegaron a Cristo por medio de la ejecución, porque creyeron en Él. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio, otra vez la misma palabra, mártir, que tenían. Cuando abrió el quinto sello, Juan vio una revelación y vio almas delante del altar del Señor. Y estas almas eran martirizadas. ¿Por causa de qué? Por causa de predicar la palabra, por causa de creer la palabra, por causa de creer en el Señor Jesucristo, por ser testimonios de Él, fueron martirizados. Cuando murieron, fueron recibidos de inmediato en el cielo. Bajo el altar de Dios estaban estas almas, pero sin embargo dialogaban con el Señor, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas? ¿Por qué? Porque la venganza, ellos entendían que la venganza no era de ellos, la venganza es de Dios. Dios vengará. ¿Por qué no vengas nuestra sangre? Lo que estaban, hermanos, viendo estos hombres, lo que vivieron estos hombres, estas mujeres, estos creyentes que fueron martirizados, fue atroz. ¿Por qué no vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esa palabra, hermanos, moran en la tierra, catacundes. ¿Quiénes son los catacundes? Los que aman la tierra más que el cielo. Y los que aman más la tierra que el cielo son los que matarán a los que aman el cielo.
Qué triste es ver de repente hermanos que parece que aman más las cosas terrenales que las cosas espirituales, que aman más las cosas materiales que las cosas eternas. Estos moradores de la tierra matarán a los creyentes. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco, tranquilos. Se les dio vestiduras blancas, las mismas que vemos en esos que bajaron con el Señor Jesucristo. En esos que bajaron con el Señor Jesucristo en Apocalipsis 19, cuando el Señor regresa montado en un caballo blanco. Estos eran santos de Dios. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Dios está diciendo, yo tengo el control y lo he permitido. ¿Por qué? Por un propósito mío, inherente a mí. Esto no tiene un despropósito. No los mataron porque simple y sencillamente se me salió de control. Los mataron porque yo lo permití. Tengo el control. Y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Control, número. Dios sabe el número y lo quiere completar. De los que van a creer en Él. Y hermanos, cuando viene la consumación del último creyente, en ese momento, hermanos, el Señor dice, a destruir a todos los demás. A destruirlos. Dios tiene el control y tiene un propósito santo, y lo que está pidiendo es confíen en mí. ¿Cuántas veces vienen pruebas a nuestra vida y dices, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo? Confía en mí. Yo estoy en control. Tú te das cuenta que no tienes el control. Hermanos, ellos estaban en la gloria, ya estaban en la presencia del Señor y aún no hay amargura, pero aún hay un cuestionamiento. ¿Hasta cuándo? Y el Señor dice, aún ustedes en gloria no entienden mis propósitos, pero yo tengo un propósito y yo me glorificaré en mi propósito. Hermanos, ¿el propósito de Dios es injusto? ¿Es impío? ¿Es pecador? No, el propósito de Dios es santo, es perfecto, es conforme a su carácter. Dios está diciendo, tengan confianza en mí, tengan confianza. Más adelante en el capítulo 7, Juan vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas. Estos, hermanos, Juan dice, vean esto es espectacular. Parece que hay queja o amargura, no lo hay, porque estos hermanos ya están delante de la presencia de Dios. Y aquel que dice, oye, ¿por qué Dios permitió el martirio en ellos? Tendría que ver que ellos están delante de Dios y no están en el infierno. ¿Quién quiere ver a Dios? ¿Quién quiere estar delante de la presencia de Dios? Levante la mano, no estoy poniéndome carismático. ¿Quién quiere estar delante de la presencia de Dios? Ok, amén, no la bajes. La forma va a ser que te mueras. Ah, ¿ya no te gustó? ¿Ya no te gustó? A menos de que venga el Señor. Pero si quieres ver al Señor hoy, te tendrías que morir. No te estoy diciendo que te suicides. Te estoy diciendo que morir es ganancia. Y que tu muerte tiene control. Y Dios permitió el martirio de estos creyentes porque tiene el control. Pero quiere hacer evidente, hermanos, que estos catacumbes, estos amadores de la tierra, estos pecadores, odian tanto a Dios que matan a su pueblo. Hermanos, bueno, yo sé que estoy hablando con hermanos, tú tienes el amor del Padre, tienes el amor ágape, no odiarías a tu hermano, pero hay de aquel, yo no te estoy diciendo que odies, pero ten cuidado cuando odies a un cristiano. Ten cuidado, porque ese tiene un padre, ese tiene un propósito. No te estoy diciendo que, pues si voy a odiar, mejor odio a aquel. No, no te estoy diciendo, tenemos que amar a todos los hombres. Pero ten cuidado de tener un problema con un creyente. Estos estaban delante del Señor
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamando a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, somos salvos, aquel que está sentado en el trono, al Cordero, somos salvos. Y sacaron palmas para reconocer la victoria del Señor. Después uno de los ancianos, en el versículo 14 de este pasaje que les estoy leyendo en el capítulo 7, uno de los ancianos explicó a los apóstoles, al apóstol, que estos son los que han salido de la gran tribulación, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Esto tiene control y propósito, dice, tiene control y propósito. Serán asesinados por la humanidad incrédula. No se arrepentirán jamás de su pecado y simple y sencillamente ejecutarán a los que pueden ejecutar, pero matarán a todos los creyentes, pero no podrán matar al Dios de la ira y la venganza. Pero aún Dios les da la oportunidad de arrepentimiento. Les da la oportunidad del arrepentimiento. En esos tiempos de la tribulación, hermanos, la humanidad perseguirá a los creyentes. El anticristo perseguirá a los creyentes. Apocalipsis 13:7. La gran ramera, que no es la Iglesia Católica Romana. Por favor, cuando estés ahí con un católico romano, dice: tú eres la gran ramera. No, no le digas eso. Es parte de la gran ramera. Pero no le digas que es la gran ramera. Es parte. La gran ramera es la idolatría mundial, lo que va en contra del testimonio de Cristo. La gran religión que va en contra de Cristo. Esa religión perseguirá. La gran ramera, esa mujer, se querrá y se saciará de la sangre de los santos. Apocalipsis 17:6. Hermanos, pero debemos de confiar, porque quiero acabar este punto con esto. Dios dice: tengo el control, confíen en mí. Confíen en mí. ¿O tú no confías en el Señor? ¿No confías que su palabra es santa? ¿No confías que Él cumplirá todas sus promesas? ¿No confías que el Señor vino, nació, vivió, predicó? ¿No confías que el Señor fue muerto en una cruz y resucitó al tercer día y hoy está en el trono de gloria? ¿No confías en eso? Entonces, si el Señor te dice: confía, aunque estés viendo esta situación muy difícil, confía, yo tengo el control y tengo un propósito, y mi propósito siempre ha sido lo mismo: glorificarme a mí mismo. Hermanos, un mártir dice: Señor, mi vida es tuya, confío en ti, y si tengo que dar mi vida por ti, confío en ti. Eso es un mártir. Pero ¿qué crees? Quinta contracción: deserción y traición. Cuando venga la persecución, cuando la cosa se ponga fea, aquellos que dirán: yo doy mi vida por ti, se pondrán como Pedro, ¿no? En su momento, porque Pedro es creyente, pero él es maduro. Cuando venga la persecución, negarán a Cristo. Deserción y traición, quinto punto. Versículo 10. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces. Pon tus ojos en la palabra tropezar, porque muchos dicen es como que falsear. No, la palabra tropezar es escandalizarse. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos, escucha la expresión, muchos. Este quinto dolor de parto o contracción es consecuencia lógica de la carne cuando es perseguida. Cuando alguien está sufriendo, está siendo perseguido por la fe, esa es una prueba. El que realmente aguanta la presión por la fe, ese es salvo. Pero los que no son salvos, cuando tienen la presión encima, la amenaza de muerte, cuando vienen las burlas, el escarnio, el sufrimiento por la fe, cuando no se es verdaderamente creyente, ¿qué hacen? Me rajo.
No, yo me voy con la ramera. Yo me voy con esa que va en contra de Jesús. Desertan. ¿Tú te has puesto a pensar si viniera ahorita una situación de tribulación en este momento y si eso costara, hermanos, por la cuestión de fe, el creer en Cristo te costara la vida, ¿cuántos realmente quedaríamos aquí? Cuando muchos simple y sencillamente están buscando a Cristo para que les dé vida. Pero Jesús dice, si no estás dispuesto a dar tu vida por mí, no tienes vida. No tienes vida espiritual. La evidencia de los verdaderos creyentes se verá cuando están presionados, no cuando les va bien cachetón, hermanos, sin problemas, bonanza. Hermanos, imagínate una vida cristiana sin problemas. Pero te aseguro que cuando un cristiano tiene problemas, cuando no lo es, deserta. Deja de orar, deja de congregarse, cuestiona la fe, porque simple y sencillamente está frustrado y decepcionado porque dice, yo quería otra cosa de ti, Señor. Nuestros problemas. En este quinto dolor de parto, en consecuencia, la consecuencia lógica de la carne perseguida será tropezar, escandalizarse, entregar y desertar. Simple y sencillamente. A medida entonces que se intensifica la persecución en los últimos tiempos, y los creyentes empiezan a ser arrestados, aborrecidos y martirizados por causa de Cristo, muchos supuestos cristianos desertarán. Es fácil decir que soy creyente cuando las cosas van bien. Hay veces que nos vienen unas pruebas, hermanos, que son, hermanos, la forma de medir si realmente estamos o no estamos. Es fácil decir que uno es creyente, pero ante las pruebas se manifestará si realmente es o no lo es. A pesar de que por fuera parecían creyentes y confiaban en Cristo, demostrarán por su deserción que nunca le pertenecieron. Hermanos, quítate de la cabeza tal cosa de que antes era cristiano. No, nunca lo fue, porque el que es verdaderamente cristiano permanece y cruza la meta. Aunque en toda su vida cristiana le haya llovido, él permanece. Permanece. Cuando la persecución entonces se vuelva demasiado severa, abandonarán a Cristo y se unirán a los incrédulos para agredir juntos al pueblo de Dios. O sea, antes eran cristianos, pero ahora dicen, no lo soy, porque si me va a costar la vida, entonces lo niego y ahora me uno con los que persiguen a los cristianos para que ahora ese que se decía hermano mate a los verdaderos hermanos. Imagínate qué deserción, qué maldad. En este pasaje, hermanos, en este versículo 10, vemos 3 razones de la deserción. Desertarán porque para muchos Cristo será un tropiezo. No será bendición, será tropiezo. El segundo es, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, esos van a desertar porque van a ser engañados por un falso evangelio. Y el tercero es que el pecado se multiplicará tal forma que los seducirá y los llamará, y ellos dirán, no hombre, pues si mira cómo está esta situación de pecado, y ya nadie me va a decir, ni me va a cuestionar, ni va a venir mi esposo o mi esposa a reprocharme, porque todos harán eso y nadie lo reprochará el pecado. Entonces, pues a pecar. Por eso estas 3 expresiones hablan de la abundancia que habrá en aquellos días. Muchos, multiplicado. Abundancia de pecado en aquel día. Porque ya no hay freno, hermanos, recuerden eso. Muchos desertarán, muchos mentirán y muchos caerán en la seducción del pecado. ¿Ves esa expresión? Muchos tropezarán. Para muchos será
piedra de tropiezo al Señor Jesucristo. Muchos tropezarán. Entonces, tropezar, la palabra, hermanos, en griego es escandalizo, escandalizarse de Cristo. En lugar de tener gozo, en lugar de tener paz, certeza, fe, estos se escandalizarán. Dice, ¿qué? ¿Por Cristo me van a matar? Pues no estoy dispuesto a eso. Será un escándalo. Se ofenderán. Esa ofensa los llevará a pecar y no a la santidad. Cuando a un verdadero creyente se le dice, ¿estás dispuesto a dar tu vida si fuera necesario? Porque, hermanos, la realidad es que en estos tiempos no te cuesta la vida ser cristiano, te cuesta muchas cosas, pero costarte la vida muy difícilmente. Pero si llegaras al punto de que llegara alguien y te pusiera una pistola en las sienes y te dijera, si tú dices que eres cristiano, yo jalo el gatillo. ¿Qué dices? Yo soy. Pero los que no, dirán, no, a ese ni lo conozco. Pero si te pareces a él, si hablabas como él, si decías creer en él, si andabas con él, ¿cómo que no lo conozco? No, si quieres hasta maldigo, para mostrarte que yo soy más amador de la tierra que amador de Dios. Se escandalizarán. Esto los llevará a la deserción y a no a perseverar, porque el que es verdaderamente creyente, aunque le cueste la vida, persevera. Un verdadero creyente no renuncia a la fe, aunque por la fe en Cristo le cueste la vida. En las persecuciones, Pedro y Pablo, ya entendiendo perfectamente bien su libertad en Cristo, su posición en Cristo, hermanos, lo vemos en Hechos 5:41, después de que les metieron una tranquiza en la sinagoga, en el concilio, después de que les metieron una tranquiza, ellos salieron contentos y gozosos, diciendo incluso que se sentían con gozo de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Estos eran verdaderamente creyentes. Salen después de una buena golpiza y dicen, qué gozo de que yo pueda ser golpeado por causa del nombre de mi Señor. Qué gozo. Hechos 5:41. Muchos entonces revelarán la realidad de sus corazones. Estos dijeron creer en Cristo, pero no es verdad, creyeron superficialmente, pero no llegó esa fe a su corazón. Para ellos Jesús ya no será su Señor, pues nunca lo fue, y serán una piedra de tropiezo. Jesús no será su Señor, sino será una piedra de tropiezo o de escándalo. Hermanos, toda causa noble, dice John MacArthur, tiene parásitos. Ya voltearon, ¿verdad? Toda causa noble tiene parásitos. A veces la iglesia se llena de parásitos. Pues si aquí parezco noble, si aquí parezco cristiano, pues entonces vengo y me siento. Y se llenan de parásitos. Pero el Señor promete que purgará a su iglesia. Y se verá quién realmente es y quién es un parásito. Dicen que las ratas, cuando se hunde el barco, son las primeras que salen. Y en esos tiempos, hermanos, se mostrará quién realmente no era del Señor. Aún en la iglesia, hoy, la iglesia de Cristo, de este lado de la gloria no hay excepción. Antes de que el cristianismo fuera una religión oficial del Imperio Romano legalizado por Constantino el Grande, sé cristiano antes de que Constantino legalizara el cristianismo y lo hiciera la religión oficial de Roma. Ser cristiano era sinónimo de ser mártir, de ser perseguido por la fe, de ser personas, hermanos, que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. No había comodidades para un cristiano.
Vivían perseguidos, se escondían, abandonaban todo por la fe. Pero legalizan la fe y ahora ser cristiano es fifí, ser cristiano es popó, ser cristiano es de abolengo, de posición, ser cristiano es ser una persona de gran jerarquía. Pero, hermanos, aunque haya legalizado el cristianismo, Dios promete que a todos sus hijos, aún a nosotros, nos aborrecerán. Y ahí se verá la muestra de una verdadera fe, de una verdadera fe. Jesucristo lo dijo en Mateo 5:10, te perseguirán, serán perseguidos. Hermanos, muchos se dicen cristianos nominales. Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque lo digo de puro nombre, nominal, pero no vive la realidad de lo que dice. Llegarán tiempos, hermanos, donde la realidad de una afiliación se verá a través de la persecución. ¿Eres verdaderamente creyente? Soporta hasta el fin. Y si el fin es que te ejecuten por Cristo, soporta eso. Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, superficialidad de muchos que se dicen cristianos, que reciben la palabra, pero en el momento la reciben con gozo. Aleluya, gloria a Dios, amén, yo creo en el Señor, yo le canto, yo danzo, yo esto, yo lo otro, amén. La reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí. Ahora escucha esto, sino que es de corta duración, cristianos de corta duración. ¿Y por qué no duran esos cristianos? ¿Por qué no cruzan la meta? ¿Por qué? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan otra vez la misma palabra, se escandalizan. ¿Tú no conoces a un cristiano que nada más le llovió la milpa y ya no viene? Nada más porque no le fue bonito, ya no viene. Los falsos cristianos que tropezarán durante la tribulación no serán creyentes verdaderos. Simple y sencillamente serán débiles y cobardes. Pero lo más horrible, hermanos, es que serán inconversos. Se negaron a creer en el evangelio verdadero, que habla, hermanos, del potencial que tenemos los creyentes de ser mártires. Todos tenemos un potencial de ser mártires. No te van a matar probablemente, pero si te dijeran que te cuesta la vida creer en el Señor, tú tendrías que estar diciendo, estoy dispuesto a hacerlo. No serán como Pedro y los demás apóstoles, que ante la presión social, política y religiosa que sufrieron ese jueves y viernes santo, el viernes en la semana de la pasión, negaron eventualmente al Señor. O sea, estos detractores de la tribulación no serán como Pedro, ni como Juan, ni como los apóstoles, que en cuanto vieron la persecución se echaron a correr y negaron a Jesús. No, serán como Judas, que se decían estar con él, pero nunca fueron. Y fueron capaces de traicionar al mismo Señor porque se desilusionaron. ¿Sabes, hermano, hermana, por qué la gente deserta del cristianismo? Porque el cristianismo no fue lo que él quería o ella quería. Se hicieron en su cabeza un cristianismo a su manera. Y cuando viene la realidad del cristianismo no les gusta. Te voy a decir que es una religión. Una religión es poner a Dios a tu modo. Eso es una religión, poner a Dios a tu modo. Pero el cristianismo, hermanos, genuino, no es poner a Dios a tu modo, es moldearte al modo de Dios. Y si Dios dice, te va a costar la vida,
Si fueras verdaderamente creyente, si fuera yo verdadero creyente, yo diría, sería un privilegio hacer eso por ti. Será un privilegio. ¿Recuerdas que Juan en la primera epístola habla de estos farsantes, desertores? Lo hemos estudiado. Parecía que eran de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, pero se fueron para hacer que manifiesto, evidente, que no eran de nosotros. Desertaron de la iglesia. Gente que parecía que era cristiana, pero en el momento de la tribulación, en el momento de la persecución, en el momento de la verdad, mostraron simple y sencillamente que no lo eran. Y ahora déjame decirte una cosa y lo voy a llevar a un plano práctico. Yo te estoy hablando de cosas que van a pasar a gente que nosotros ni siquiera vamos a conocer en la tierra y los vamos a conocer en la gloria. Pero muchas veces, hermanos, un cristiano está dispuesto a desertar simple y sencillamente por un amorío, por una persona. Por una persona están dispuestos. Y cristianos tristemente que se están relacionando con gente que no es cristiana. Y lo tengo muy fresco. Y cuando vienen a pedir incluso que uno santifique ese matrimonio con una persona que no es creyente, uno les dice definitivamente yo no voy a hacer eso. O sea, tú quieres que yo legalice y santifique algo que va en contra de Dios, estás equivocado. Yo no puedo casar a dos muchachos así, pero lo amo yo más a él y prefiero casarme. Eso es deserción. Eso es ir en contra de la verdad. A veces uno quisiera decirle a esa persona, a ese pseudo creyente o pseuda creyente, decirle, tú eres una persona egoísta, porque te estás casando, te pretendes relacionar con una persona que no es creyente. O sea, ¿te importa más en tu egoísmo tener una relación con él o con ella que en lugar de que él tenga salvación o ella tenga salvación? ¿No crees que es más importante que ella sea salva y que sea salvo a que tú en tu egoísmo te cases con una persona y dar evidencia que a ti el evangelio te vale? Pues me vale, pero yo lo quiero y yo lo quiero. Y cuando hay eso, hermanos, por ahí dicen que un chamaco enamorado es más necio que un burro. Pero este o esta se pasan. Lo tengo muy presente. Parecían de nosotros, pero en el momento de la presión no eran de nosotros. Y se fueron de nosotros. ¿Para qué? Para hacer evidente que nunca lo fueron. Tales personas, hermanos, abandonarán la iglesia local, visible de Cristo. Te estoy hablando de hoy, no te estoy hablando allá, porque la persecución, hermanos, sigue, está aquí. Tales personas abandonan la iglesia local. La iglesia visible la abandonan y dan más que evidencia de que nunca fueron parte de la iglesia invisible. Si no están dentro de la iglesia visible, no pueden decir que están dentro de la iglesia invisible. No pueden. Ahora, regresando a lo que estamos viendo allá, y puede ser que también se pueda aplicar aquí, pero abandonan a su familia espiritual, porque nunca fueron de la familia espiritual, para desertar y para entregarlos, para matarlos. Abandonan la familia terrenal de Dios porque nunca nacieron en su familia celestial, en la familia celestial, lo abandonan. Oye, ¿por qué ya no vienen a la iglesia? Pues yo qué te digo. La pregunta es, ¿serán realmente parte de la familia celestial? Porque si fueran parte de la familia celestial, aquí estarían. Pero hay COVID. Sí, yo lo sé. Pero cuando hay un llamado espiritual, superas todo. Superas todo. Jesucristo dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos, si permanecieres en mi palabra. Un verdadero entonces creyente permanece pegado a la vid verdadera, Juan 15:4. Y en el día del juicio, él
Él estará pegado aún delante del Señor y no habrá juicio para él. Pero aquellos que no están pegados a la vid verdadera, hermanos, simple y sencillamente el Señor los desprenderá y les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús advirtió en su gran sinceridad que los creyentes por su causa serían perseguidos. Y si al amo de casa dijeron, y te cito Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, si a Jesucristo llegaron a blasfemar y diciendo que era Belcebú, ¿qué te espera a ti? Ah, no, pero que no hablen mal de mí. ¿Qué te espera a ti? Si a él lo crucificaron, ¿qué te espera a ti? Ah, no, los clavos no. Yo nada más quiero la gloria. Pues para llegar a la gloria, primero tienes que pasar por los clavos. El verdadero discípulo de Cristo está dispuesto a sufrir como Cristo padeció. Y ninguna cantidad de padecimientos le hará renunciar de su Señor y Salvador. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. Un cristiano profeso nunca le da la espalda a Jesús. Incluso recibe con dignidad, con valentía y con gozo el padecimiento por causa de la justicia. Pero ve el texto, hermanos. Regresemos ahí a Mateo 24. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán arrestos. Esto implica, hermanos, que los que se decían creyentes van a llevar a sus hermanos y los van a entregar para ser martirizados. Y no importa que fuera una persona que diga, es que sabes que es tu hijo. Ok, tú ya negaste la fe, pero estás entregando a tu hijo, lo entregará. Estás entregando a tu mamá, lo entregará. Se convertirán estos falsos creyentes en soplones. Y empezarán a decir, ahí está escondido unos cristianos, allá uno, yo tengo uno en la casa y son mis hijos, son 4 que dicen que creen en Jesús. Vayan, arréstenlos y mátenlos. E incluso por la expresión que dice el Señor Jesucristo, los mismos traidores ejecutarán a los creyentes y no importa que fueran de su propia familia. Pero confíen en mí, dice el Señor. ¿Hasta cuándo permitirás eso? Confíen en mí, yo tengo el control. Confíen en mí. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, se odiarán. Y esa, hermano, comunidad ágape, esa comunidad de amor, realmente, hermanos, los que no son cristianos, odiarán a los cristianos. Será más que evidente, hermanos, que nunca fueron de Cristo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en el 11. Por favor, pon los ojos ahí. ¿Por qué la gente va a desertar? ¿Por qué? Porque muchos caerán en mentiras. Esto será una serie de acontecimientos lógicos. Así como algunos falsos creyentes desertarán por el costo demasiado alto de ser cristiano, otros desertarán porque creyeron en un evangelio falso. Estos falsos profetas, hermanos, no son falsos cristos. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 11, no son falsos cristos, esos son otros. Estos son falsos maestros, traen falsedad doctrinal, un falso evangelio. Estos falsos profetas no
no son falsos cristos, son falsos maestros que aprovechan ese tiempo para hablar un falso evangelio. Estos durante la tribulación harán coalición con los falsos cristos, versículo 5, para procurar engañar al pueblo, alterando el carácter de Dios. Serán como la serpiente, con gran astucia para engañar. Enseñarán doctrinas de demonios, como si fueran verdadera doctrina, la verdadera de Cristo. Serán en cierto aspecto anticristos y alterarán la doctrina de Cristo. Sabemos, hermanos, que a pesar de que por la gracia de Dios en Latinoamérica se está propagando la sana doctrina, porque eso está pasando en Latinoamérica y tú tendrías que pedirle y tendríamos que pedirle al Señor más para que la sana doctrina se propague en todas las iglesias en Latinoamérica. Hermanos, aún así el dominio de la falsa doctrina dentro de las iglesias es atroz, atroz. Predican un evangelio, hermanos, simple y sencillamente lleno de fantasías, un evangelio carismático de prosperidad. El evangelio de los mormones, falso. El evangelio de los católicos romanos, falso. El evangelio de los testigos de Jehová, falso. El evangelio de los gnósticos, falso. ¿Qué crees? Ya está, hasta hay evangelio metafísico, falso. De la cienciología, falso. Evangelio budista, falso. Y si hay hoy todo eso, en esos tiempos, hermanos, imagínate lo que va a haber. Las más grandes aberraciones en contra de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 17 deja en claro que las falsas religiones simbolizadas por la gran ramera, que es Babilonia, se desbordará. La falsa doctrina, la falsa religión se desbordará. Apocalipsis 17. Esta alegoría de una prostituta, sin duda, se usa porque este sistema religioso mundial será la más grande prostitución en contra del evangelio. Será totalmente falso. Y el gran problema de que muchos van a desertar es porque cayeron en esa falsa doctrina, creyendo un falso Cristo. ¿Por qué una persona no sale de su esclavitud? ¿Por qué una persona, hermanos, no cambia? Y pasa el tiempo en la iglesia y dice, ¿sabes qué? Tengo 20 años en la iglesia y sigo igual. La pregunta es, ¿qué le están predicando? Porque el evangelio verdadero transforma. El evangelio verdadero libera. El evangelio verdadero humilla al hombre y exalta a Dios. Pero en los tiempos de la gran tribulación, hermanos, el falso evangelio humillará a Dios y exaltará al hombre. Será el evangelio de los hombres y no el evangelio de Cristo. Por eso muchos desertarán, porque simple y sencillamente se dejarán seducir por endulzamientos de oído, de falsos evangelios que simple y sencillamente, hermanos, los van a desviar. En Apocalipsis 9:21, escucha esto. Bueno, viene ahí una palabra muy peculiar, que dentro de la predicación del falso evangelio, de la gran ramera, hay una palabra dentro de lo que hace la gran ramera que es hechicerías. Y eso quiere decir, hermanos, drogas. En el griego implica drogas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente engañarán a las personas con un falso evangelio, sino con falsas experiencias espirituales gobernadas por drogas. Como te lo he dicho, hay algo muy triste en la vida de pseudos cristianos que dicen, yo soy cristiano, pero soy bien drogadicto. No, tú no eres cristiano. Porque si fueras verdaderamente cristiano, no estarías en eso. La verdadera doctrina libera a las personas de eso. Hermanos, seguimos la próxima semana. Quiero dejarlo ahí, tengo más, pero quiero respetar un tiempo. Pero lo que sí te pido es que estudies este pasaje y reflexiones. ¿Cuán grande amor ha tenido Dios por nosotros, hermano?
que nos promete que nos alejará de toda esta situación, hermanos. Pero también quiero que veas algo muy importante, que los engaños, las guerras, la destrucción mundial, el martirio de los creyentes, la deserción y la traición y la predicación del evangelio, está todo, hermanos, en el control de Dios. Y lo único que nos pide el Señor es que confiemos en Él. Si tú has confiado en alguien, está bien, allá tú, pero esa persona, hermanos, tiene un porcentaje de que va a fallar porque es humano. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, ten la certeza de que Él no va a fallar a sus promesas y a su voluntad. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio, por este tiempo de predicación. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, porque tú, Señor, sigas con tu programa. ¿Quién lo detendrá? Tú tienes un propósito, Señor. Tú tienes un objetivo, Señor, y eso simple y sencillamente nadie, absolutamente nadie, Señor, impedirá esto. Si a través de la historia bíblica, Señor, nos dimos cuenta que Satanás en muchas ocasiones quiso detener el advenimiento del Mesías y no pudo, y el Mesías nació, el Mesías creció, estuvo entre nosotros y salvó por medio de la cruz a muchos, y el diablo no pudo impedirlo. Señor, nadie podrá impedir tu segunda venida. Oramos, Señor, como el apóstol Juan. Ven, Señor Jesús, ven pronto, ven ya, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para terminar adorando al Señor con nuestra ofrenda. Y con una alabanza. Sí. Amado Señor, te damos gracias por esta ofrenda, Señor, que damos. Entendiendo, Señor, que el corazón del creyente, Señor, no se regula por porcentajes, Señor. No es el 10% lo que damos. Es mucho más abundante, Señor, porque lo que damos, lo damos por amor, lo damos de corazón, no por imposición, lo damos con alegría, Señor, sabiendo que tú eres el dueño de todo. Gracias, Señor, porque hemos podido, Señor, por tu gracia, por tu providencia preciosa, seguir pagando las necesidades, Señor, de esta congregación, la renta, la luz, todo eso, Señor, que es necesario pagar. Y hemos visto tu fidelidad, Señor, porque entendemos tu palabra. Que nosotros, Señor, simple y sencillamente nos enfoquemos en buscar, Señor, tu reino y tu justicia y todo lo que necesitamos, Señor, para que esta casa, este lugar funcione, Señor, la renta, Señor, los servicios, el agua, todo eso, tú lo darás, Señor. Y te damos gracias por tu providencia. Gracias, Señor, pero pedimos también que en tu fidelidad sigas proveyendo a nuestras casas, a nuestros negocios, Señor, que sigas perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros, Señor, reconociendo en nuestro corazón que nosotros hemos visto providencia, no nos ha faltado pan, no nos ha faltado techo, no nos ha faltado vestido. Gracias, Señor, por suplir nuestras necesidades. Alejamos nuestros corazones pidiendo, Señor, lujos. Pedimos simple y sencillamente lo que necesitamos para vivir para gloria y honra tuya. Ofrendamos con libertad y con alegría en lo que cantamos una alabanza a tu santo nombre, Señor. Amén.
justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio. que por gracia salvo Aleluya, soy. aleluya, Gloria sea a Cristo. por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí. Bendícenos, Señor, que al salir de este lugar tu iglesia, Señor, permanezca, Señor, en esta santidad, que no seamos como aquellos que salen y se les olvida, olvidadizos, Señor, de tu palabra, de tus mandatos, sino que seamos como aquellos, Señor, que llevan tu palabra en su corazón, Señor, hacedores y no oidores de la palabra. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia, Señor. Síguela perfeccionando, santificándola, Señor,
Cúbrenos, Señor, bendícenos y guárdanos, Señor, de todo mal. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu gloria, Señor. Ayúdanos para poder ser cada día en esta tierra más semejantes a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, nos sentamos un minuto nada más. Anuncios rápidos. Les recuerdo que tenemos el diario de Hechos ahí en la mesa con Piedad. Tú puedes pasar, si estás haciendo tu diario, puedes pasar ahí con Piedad para que lo puedas recoger. Quiero comunicarles que por una situación rara, nuestra página ha presentado errores y está ahorita en una situación ahí medio crítica. Vamos a cambiar de servidor y creemos que con eso ya tendría que dar mucho mejor servicio a la página. Entonces, espero en Dios que la próxima semana ya les digamos que ya está en línea para que reactivemos el subir el diario, subir las oraciones y todo este tipo de cosas que estábamos haciendo. Entonces, les pido que tengan paciencia y la próxima semana ya podríamos hacer eso si Dios nos lo permite. También te recuerdo que tenemos mesas, la mesa con los libros, la verdad es que son libros muy buenos. Ahorita había una Biblia que es un poquito cara, pero es la Biblia de la Reforma, publicada por R.C. Sproul, un excelente teólogo. Te recomiendo esa Biblia, es una excelente Biblia de estudio. Te digo, es cara, es una Biblia muy gruesa, es de pasta dura, está bien bonita la Biblia y puede ser una muy buena herramienta para tu entendimiento de la palabra de Dios. También sigue ahí el libro de Riley, creo que ya se los llevaron, ya hay más libros de Riley, del Apocalipsis, es un muy buen estudio bíblico acerca del Apocalipsis. Y te pido también que estemos orando porque gracias a Dios ya vamos a terminar el estudio de la mortificación del pecado de John Owen. Ya estamos muy cerquita de terminar, pero tenemos que ver cómo continuaríamos con el estudio de viernes, que los invito a todos. Lo estamos dando por Zoom a las 8 de la noche. Probablemente sigamos con otro libro, un buen libro basado en la palabra de Dios, para poder seguir teniendo ese estudio de un libro bíblico, un libro apegado a la palabra de Dios, todos los viernes. Entonces te pido que oremos. Una idea que tengo es un libro que se llama La soberanía de Dios, de Arthur Pink. Es, creo, el mejor libro que habla de la soberanía de Dios. Es un libro grueso, sí podríamos tardarnos un buen rato en estudiarlo, pero creo que sería de gran bendición. Tendríamos que ver si nos los consiguen rápido, porque esos libros pues son difíciles de conseguir y cuánto nos va a costar ese libro para que continuemos con el estudio, pero les pido que estemos orando por eso. La otra también es que Abril sigue trayendo ahí, ¿cómo se llama? Sus productos, vaya, para que tú pases, le ayudes ahí en su cuestión académica, para que ella pueda continuar. Y lo último, penúltimo es que tenemos ahí las membresías. Si tú quieres ser miembro de esta iglesia, por favor pasa por tu formato de membresía, léelo, óralo, estudia la confesión de fe y si estás convencido de ser parte de esta iglesia, pues traes tu solicitud y la depositas ahí en el buzón. El objetivo, si Dios nos lo permite, es que antes de que termine el año ya estemos todos entrevistados y la membresía esté integrada. Los hermanos que se lo llevaron y no lo han traído, tráiganlo ya, porque sí, la fecha límite, de una vez se los digo, va a ser el último día de este año. Esa es la fecha límite. No te estoy diciendo que si lo traes para el 1 de enero ya no te aceptamos. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que por organización queremos empezar el año con una membresía establecida para poder trabajar de mejor manera para el Señor. Entonces te pido por favor que lo consideres. Si tú quieres venir aquí y no quieres ser parte de la membresía, no hay problema. Bienvenido, te amamos, bienvenido a Palabra Abundante. Obviamente hay aspectos que no vas a poder disfrutar, en su momento los explicaré, pero bueno, ese es el anuncio. Y lo último, vamos a quedarnos un rato más para decorar el lugar. Tenemos arreglos, navideños. Si te quieres quedar un ratito a ayudarnos a decorar el lugar, bienvenidos, para pasar aquí un tiempo de comunión entre hermanos. Es bien bonito esa comunión que se da cuando estamos decorando el lugar para Navidad. Lo vuelvo a preguntar y es lo último que pregunto.
Y digo, hay alguien que dentro de la iglesia que le es conflictivo que se ponga un árbol de Navidad, guirnaldas, series, esferas y todo este tipo de cosas. Alguien que crea que es pecado, ¿no? Bueno, doy gracias a Dios porque estás entendiendo tu libertad en Cristo. No sabemos cuándo nació nuestro Señor, pero lo que sí sabemos es que nació, nos salvó y es motivo suficiente para disfrutar de este tiempo donde nuestro Señor podemos recordar que nació y nació para salvar a su pueblo. Dios los bendiga, hermanos, los amamos.